Vecinos y vecinas de la comuna de Peñaflor, tengan todos ustedes muy buenos días. Enviar un saludo fraternal y cariñoso a nuestras autoridades comunales, a nuestro alcalde, a nuestra directora de educación y por supuesto a los colegios, jardines y liceos de nuestra red comunal de educación. Y un fraternal y cariñoso saludo también a nuestra comunidad, a nuestros alumnos especialmente, a nuestros padres apoderados, a nuestros funcionarios, a nuestros profesores. Soy Miguel Ángel Cepeda, director del Liceo Comercial República de Brasil, y hoy día quiero invitarlo a compartir una clase con el profesor Leonel Quiñones, profesor de ciencia, quien nos va a hablar de soluciones, disoluciones químicas. Así que, bienvenido, profesor. Esperamos que sea una bonita experiencia para nuestros alumnos, para nuestra comunidad y, por supuesto, para nuestros alumnos. Claro que sí, va a ser una bonita experiencia. Hola, buenos días. Bueno, como dice el profesor, la presentación fue muy clara. Se habla sobre soluciones, disoluciones. Vamos a utilizar varios conceptos que algunos ya conocemos y otros vamos a conocer. Pero también tenemos que tomar en cuenta como conceptos básicos antes de empezar la actividad o empezar, digamos, la clase, ¿qué son soluciones químicas? Por ejemplo, yo parto de la primera parte que dice soluciones. Soluciones, para mí soluciones pueden ser muchas cosas, puede ser el resultado de algo, el resultado de provecho de algo. Pero en este caso estamos hablando de soluciones químicas. Fíjense que las soluciones químicas es todo lo que tenga que ver con química, y química está en todo lo que existe en el medio ambiente, en la naturaleza, entre humanos, porque fíjense que hasta para tratar y conocer a alguien tiene que haber química. Muchas veces uno va a conocer una persona y resulta que la persona dice, ¡ay, me cayó mal! Resulta que eso no es que te cayó mal, sino puede ser que puede ser una parte hormonal y tiene que ver con química. Entonces, eso es la clase de hoy, soluciones químicas. Más que todo se va a hablar de cómo podemos aplicar diferentes tipos de soluciones para lograr un objetivo o para lograr una solución en este caso. Partimos por aquí. ¿Qué nos viene a la mente cuando hablamos de soluciones químicas? Me gustaría si alguno está conectado por ahí y esté viendo la actividad, el Facebook Live el día de hoy, pueda decirnos qué le viene a la mente cuando se habla de soluciones químicas. Yo ya más o menos hablé un poquito de qué significa eso. ¿Qué creen ustedes que signifique soluciones químicas? Esperemos a ver, Marcela, si alguien por ahí comenta algo, y si no, bueno. Fíjense que una solución química es, de repente nosotros las personas, cuando hace mucho calor, tendemos a sudar un poquito. Nos da calor, sudamos, transpiramos. Entonces puede ser que de repente mucho calor o mucho sudor hace que de repente huela un poco mal o exista un mal olor. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de una solución química? Puede ser un baño, colocar agua fría en la piel, utilizar un jabón que es un químico elaborado en base de una grasa y al yo aplicármelo en el cuerpo, ¿qué significa esto? Que hay una solución química, se va el sucio, se va el olor y ahí estoy haciendo una solución química en mi cuerpo. ¿Qué otro ejemplo de solución química es cuando de repente alguien está cocinando, tiene algo de calor, le cae agua al aceite? ¿Qué va a ocurrir cuando pasa eso? Se prende el aceite y va a haber fuego. Entonces, muchas personas cometen el error que van a agarrar y le van a colocar agua. Y no. ¿Por qué? Porque puede haber más combustión cuando se le coloca agua. Entonces, ¿cuál sería una solución química? Fíjense bien lo que les voy a decir. Tapar, en este caso, ese recipiente que no permita que haya entrada de aire, ni de gas de ningún tipo, ni de oxígeno, y no va a haber más combustión. Ok, seguimos. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad o de la clase de hoy? El objetivo específico es reconocer y diferenciar los conceptos de mezclas homogéneas y heterogéneos, soluto y solvente. Dime. Profesor, buenos días. Ya, buenos días. Tenemos a varias personas conectadas. Javier Vizcarra pregunta, ¿colocarse desodorante podría ser una solución química? Obvio, sí, porque recuerda que el desodorante es un químico, ¿ya? Entonces, si usted está aplicando, el desodorante se inventó para un bloqueo en este caso de que la parte hormonal produzca mucho sudor. O sea, le colocan la zona en la piel y eso es una solución química, de una reacción también química. Ya. Entonces, fíjense, como decía Vizcarra, ¿no? El alumno Vizcarra.
Sí, eso es una solución química que está aplicando para algo importante. Las soluciones químicas se basan más que todo en soluciones, por eso se llama solucionar algún problema que esté ocurriendo o de repente hacerle un cambio o alterar un cambio. Hasta cuando mamá en la casa va a preparar un café, ella está aplicando una solución química. ¿Cómo sería en este caso? Le está colocando calor al agua para que puedan preparar el té o el café. Eso es una solución química. Ok, conceptos. Partamos de los primeros conceptos de lo más importante en este caso con la materia de lo que se trata el día de la clase de hoy. Fíjense, concepto. Se denomina solución o disolución química una mezcla homogénea de dos o más sustancias químicas puras. Una disolución puede ocurrir a nivel molecular o iónico y constituye una reacción química. Fíjense que cuando hablamos de este concepto de mezcla homogénea, también la mezcla homogénea nosotros la podemos tomar como una disolución. Ya vamos a ver por qué. Son dos conceptos que se parecen mucho, mezcla homogénea y disolución. Porque para que exista una disolución tiene que haber un soluto y un solvente, pero vamos a ir avanzando poco a poco con respecto a eso. Primero vamos a ir reconociendo que en este caso una mezcla homogénea. ¿Ya? Me gustaría que de repente hacer una pregunta a los que están conectados para que me puedan dar ejemplos de mezclas homogéneas. ¿Ya? Igual yo primero voy a partir explicando este concepto. Fíjense que es muy claro en lo que dice, de dos o más sustancias químicas. Fíjense que si yo voy a hacer una mezcla homogénea, yo puedo partir por dos o más sustancias químicas. Aquí tengo varias sustancias. Tengo agua y tengo alcohol gel. También tengo colorantes con sabor. Tengo algunas piedritas, tengo arroz y tengo harina. Por ejemplo, si yo quisiese hacer una mezcla homogénea, en este caso una mezcla homogénea sería algo donde yo no pudiese ver las partículas de la mezcla. Por ejemplo, si yo voy a preparar un té, ¿qué pasa con el té? Yo coloco la almohadilla que va con el té, le coloco azúcar y yo lo voy a mezclar. Cuando yo termine de mezclar esto, ¿qué va a ocurrir? No se va a observar ninguna de las partículas y como no se observan las partículas, entonces yo puedo decir que esto es una mezcla homogénea. ¿Qué otros ejemplos hay por ahí de mezcla homogénea? Para ver si alguno me puede ayudar con respecto a eso. Profesor, dentro de los comentarios dice, cuando nos hacemos un café, ¿el soluto sería el café y el solvente sería el agua? El agua, correcto. Y también se le puede aplicar, fíjense que aquí parte de esto, dice dos o más sustancias químicas. Tú le puedes colocar otra sustancia más a ese café. ¿Qué sería en este caso? Puede ser el azúcar, muy bien. ¿Podría ser la leche? También, fíjense, ya no van dos, van cuatro sustancias diferentes. Y cuando yo reviso esta mezcla, ¿qué estoy logrando? Una mezcla homogénea y se ve como que fuese un solo elemento. Y estoy utilizando cuatro, fíjense bien. Y así pueden ser más, por eso se dice dos o más sustancias químicas. Profesor, ¿sabe? Me gustaría decirles que las personas que más participen van a tener un premio al final de la clase, ¿le Maravilloso, parece? sí. Vamos a hacer una pregunta al final de la clase, que el que responda más rápido esa pregunta se va a ganar un premio bien bonito. ¿Le va a gustar? Tenemos más participación. Ya. ¿Harina y agua podría ser una mezcla homogénea? Sí, pero fíjense algo. Vamos a estudiar esa parte de la harina y agua, por eso también tenía aquí un poquito de harina. Ahorita la vamos a trabajar. La harina y el agua, fíjense bien. Yo voy a hacer una pequeña mezcla, vamos a aprovechar que la pregunta surgió y vamos a utilizar este removedor, o un termómetro también en este caso, que me sirve para remover y también para trabajarlo. ¿Ya? Si yo estoy haciendo esto, yo estoy removiendo, ¿qué está pasando? A simple vista yo logro observar como una mezcla, ¿ya? Una mezcla a simple vista, homogénea. Pero si yo acerco más esto a la cámara, yo voy a poder ver los grumos que tiene esto. Y al ver los grumos, entonces ya no sería una mezcla homogénea, porque yo estoy observando las partículas que no se unieron, que no hubo un enlace en este caso. Claro, si yo remuevo muchas veces y sigo removiendo en mayor cantidad de veces, ya yo voy a conseguir una mezcla homogénea. Entonces la harina, dependiendo de la cantidad de harina que tú apliques y cómo remuevas, puedes conseguir una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea. Sí puede ser también más viscosa y puede ser más densa a la hora de remover, porque entre más cantidad de soluto, más fuerte va a quedar en este caso
la disolución. Entonces, aquí se aplicó muy bien el concepto de mezcla homogénea y el mezcla heterogénea con respecto a la harina. ¿Ya? Enviamos un saludo a nuestros estudiantes que están conectadas. Qué bueno, sí, saludos. A Rocío Jara, Andrea Herrera, Lisette Loyola y por supuesto a Javier Vizcarra, que ha participado desde el principio. Ya. Andrea Herrera propone una mezcla homogénea, si es que podría ser el queque. Mira, supongamos que no soy bueno en la cocina trabajando con los queques, pero sí he observado cuando mi mamá los hace y eso. Yo sé que yo me fijo bien que ya tiene que ser una mezcla bastante homogénea, o sea, que va a batir bastante, que no se puedan quedar las partículas del azúcar, las partículas del huevo en este caso, ni la mantequilla. Entonces yo sí observo cuando ya está haciendo esto, que mezcla con la harina, que tiene que ser un constante movimiento y una constante mezcla. ¿Por qué? Porque al mezclarla va a ser como un líquido bastante espeso, ¿ok? Y si no la mezcla bien, entonces no sería una mezcla homogénea, se convertiría en una mezcla heterogénea. Y si usted le echa chispas de chocolate o le agrega algunas de otras cosas al queque, ahí sería una mezcla heterogénea porque estaríamos viendo las partículas. Entonces ahí también podríamos decirle a Andrea que si ella ve el queque y puede distinguir las partículas sería una heterogénea. Heterogénea, exacto. Perfecto. Y profesora, acá dan otro ejemplo. Lisette Loyola, ¿agua con alcohol? Sí, agua con alcohol porque se diluye. De hecho, yo tengo aquí un poquito de alcohol gel, ¿ok? Y yo lo puedo diluir o con alcohol líquido o lo puedo diluir con un poquito de agua. Pero si lo diluyo con agua, va a perder entonces la propiedad del alcohol. No va a ser al 70% como este, bajaría. Pero sí se puede mezclar. Lo que no pudiésemos mezclar sería, por ejemplo, que el aceite y el agua, ¿ya? O un hidrocarburo, como en este caso la gasolina y el agua, tampoco la podemos mezclar, ¿ya? Pero sí podemos hacer unas mezclas de diluyentes, por lo menos como la gasolina y el aceite hidráulico que utilizan para los autos también, y puede convertirse en diésel. Ahí sí hay una mezcla homogénea, aunque sean dos elementos diferentes. Pero sí se puede mezclar algunos elementos y otros no. Como les expliqué, el alcohol y el agua sí lo pueden hacer. Profesor, estoy muy contenta porque en el chat se está dando una pequeña conversación entre nuestros estudiantes. Una discusión socializada. En donde, a partir de su pregunta de si podrían dar ejemplos de mezcla homogénea, un estudiante establece que podría ser agua y aceite. Sin embargo, otra estudiante, utilizando la explicación que usted da, dice que no porque el agua y el aceite se repelen, entonces no se van a poder mezclar. Y van a ver y se van a ver las partículas, ¿o no? Exacto. Fíjense, ¿qué va a pasar cuando colocan el agua y el aceite? Uno va a subir y el otro va a bajar. ¿Ok? Entonces no se van a mezclar. Claro, usted lo puede agarrar y lo puede manejar bastante, como que lo estoy haciendo para ensalada, y se va a mezclar y va a haber un cambio de viscosidad, pero en algún momento, ¿qué va a pasar con estas partículas? Se van a separar y cada una se va a posicionar en el lugar que le corresponde. Sigamos aquí con mezcla homogénea para que sigamos entendiendo un poquito más. Fíjense, dice que mezclas homogéneas son aquellas mezclas de elementos uniformes, sus componentes no se pueden diferenciar, lo que yo les hablaba de un principio. En este caso no se pueden diferenciar los componentes. Yo puedo tomar un vaso y le puedo colocar agua y le puedo colocar sal. Si yo agito bien esa sal, ¿qué va a pasar con la sal? Se va a disolver. Y al disolverse, entonces yo voy a ver una sola mezcla, que va a ser agua con sal. ¿Ya? Claro, yo no puedo ver las partículas al observarlas al principio, pero ¿cómo yo me puedo dar cuenta? De repente al probarla, ahí me doy cuenta que es agua con sal. Entonces ahí vendría siendo una mezcla homogénea. ¿Ok? Es como el café. El café, cuando usted lo prepara, usted ve que el agua es obvio, es cristalina, y el café es de un color café oscuro, un color marrón muy oscuro. Si usted le aplica el café al agua y lo remueve bien, ahí existe, el color se hace uniforme, vendría siendo el color del café. Sería el agua, cambiaría de color. Ahí se altera el agua. Se conoce con el nombre de soluciones y están constituidas por un soluto y un disolvente. Por ejemplo, el agua mezclada con sales minerales, azúcar o vinagre. Fíjense una cosita, chicos. Yo les hablo mucho cuando hablamos de esta clase de lo que es para preparar el cemento para construcciones. Es un ejemplo donde nosotros podemos ver claramente dónde puede haber una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea. Fíjense. Por ejemplo, si yo tomo que son arena, el agua y el cemento. Al yo tomar arena y agua al cemento, la puedo meter en una máquina de estas mezcladoras.
ella va a empezar a mezclar, 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 hasta que se convierta solo en una mezcla uniforme. Fíjense el término que estoy utilizando, mezcla. Se convierte en una mezcla uniforme. ¿Qué pasa con esta mezcla? Que si a simple vista usted no va a observar ninguna partícula, lo que va a ver es un líquido espeso de color gris, que es ya el cemento armado. Pero si usted le llegase a agregar a eso gravilla o piedras, ¿qué va a pasar? Cuando exista la mezcla, ahí se convertiría más en una mezcla heterogénea, ¿ya? En cambio, si nosotros dejamos eso que sea menos viscoso, sin menos arena y no tanto cemento, entonces sería una mezcla más homogénea. Por eso el cemento es muy bueno para utilizarlo como ejemplo. Dime. Profesor, aquí nos han dado muy buenos ejemplos. Por ¿Ya? ejemplo, Wilgerson. Ah, qué bueno, dice, Will, segundo B. Sí, el jugo Sprint. Ya. También tenemos a Andrea Herrera que dice el agua y el bicarbonato. Sí. Bien. Sí, Entonces perfecto. estaban entendiendo bastante bien lo Sí. que son las mezclas Sí. homogéneas. De hecho, fíjense una cosa, el agua y bicarbonato es una mezcla tan buena que puede servir para atacar alguna enfermedad que puede ocurrir en la parte estomacal. Por ejemplo, los gases. A veces cuando una persona está enferma del colon, tiene muchos gases. Entonces, el agua con bicarbonato es muy buena porque esta parte del bicarbonato contrarresta la parte de los gases. Y si le agregas un poquito de ácido, como el limón, mejor aún. Entonces, fíjense que estamos utilizando una mezcla que puede servir hasta medicinalmente. Las medicinas también a veces en algunos casos son mezclas. Por ejemplo, los jarabes que toman para la tos, hay unos que son más que todo unas mezclas. Muy rara vez que sobre todo los antibióticos sí podemos ver como mezclas heterogéneas porque se notan mucho las partículas. Pero los otros tipos de jarabes, como jarabes para la tos o medicamentos líquidos, son más que todo mezclas homogéneas. Seguimos, ya. Fíjense, aquí hay una parte que dice sustancias químicas puras. Esto es importante también saberlo porque para nosotros trabajar con las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas, tenemos que reconocer las sustancias químicas puras. Dice, las sustancias puras son aquellas que tienen una composición química fija y definida, o sea, que no varían sin importar las condiciones físicas en que dicha sustancia se encuentre. Dicho de otro modo, las sustancias puras permanecen químicamente inalteradas, no cambian su estructura química en sus distintos estados de agregación. ¿Qué pasa con este concepto? Aquí es muy importante tener en cuenta esto, porque ustedes dicen, profe, sustancia química pura, el agua. El agua no viene alterada de ninguna forma, el agua nosotros la alteramos después agregándole otras químicas. Pero el agua como tal es una sustancia química pura, ella nace así en las vertientes. ¿Alguna pregunta? No, profesor, está muy claro. Ya, perfecto. Fíjense que también hablamos del monóxido de carbono, del dióxido de carbono, del hierro. El hierro, si nosotros entendemos bien algo, fíjense algo que pasa con el hierro, con este mineral. Si nosotros hacemos una excavación en una mina y se saca el hierro, nosotros ¿qué estamos sacando? Estamos sacando un mineral en estado puro, que es una piedra. No es el mismo fierro que nosotros utilizamos, por ejemplo, para hacer esa base o para hacer las bases metálicas, porque ahí son aleaciones. Ahí se están combinando con otros tipos de elementos químicos. Por ejemplo, si yo quiero hacer un acero más fuerte o más duro, yo le puedo aplicar otro tipo de elemento químico que hace que el acero se haga más fuerte a la hora de fundir. ¿Ya? Si quiero hacer un acero más suave o más dúctil, de repente le coloco otro químico que haga que el acero sea más blando, como los alambres, en este caso que utilizamos para amarrar. Pero en sustancias químicas tienen que ser, cuando son puras, son que ya no vienen alteradas. Vienen así. Después nosotros le hacemos cambios químicos, como le expliqué en este caso con el acero, y le hacemos cambios químicos con el agua, que lo empleamos para un sinfín de cosas. Le voy a colocar este video, que ahí habla de sustancias químicas puras, y podemos entender un poquito mejor viendo de la parte visual, que también es muy importante. Marcela. ¿Qué es la materia? Todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Se puede ver, se puede sentir. Como esta flor es materia, o esta bebida. Una nube de humo también es materia. Algo tan grande como un edificio es materia, o tan pequeño como un insecto está formado por materia. La materia está constituida de partículas microscópicas denominadas átomos.
La unión de estas partículas llamadas átomos son la materia. La materia está formada por sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras son los elementos y los compuestos. Veamos los elementos. Un elemento es aquella sustancia pura que no se puede descomponer por métodos químicos en otras más simples. Observa cómo en esta tabla periódica están representados por símbolos. Los elementos son las sustancias puras más sencillas de la materia y están formadas por un solo tipo de átomos. Por ejemplo, todos los átomos de hidrógeno tienen un electrón y en su núcleo un protón. Algunos de estos elementos los podemos conseguir fácilmente. Por ejemplo, el oxígeno lo podemos conseguir en tanques de oxígeno. Los clavos están constituidos por hierro. El calcio en los huesos. En las sustancias puras tenemos los elementos que acabamos de ver y ahora vamos a ver los compuestos. Un compuesto es una sustancia pura que al descomponerse por métodos químicos da lugar a dos o más elementos. En este ejemplo podrás observar cómo a un compuesto, H2O, agua, por medio de un método químico llamado electrólisis, lo separaremos en dos elementos. Tenemos agua en un recipiente, una pila y dos tubos de ensayo. Cuando aplicamos electricidad a las moléculas de agua, estas se descomponen en hidrógeno y oxígeno. Un compuesto tiene propiedades específicas. Por ejemplo, el agua es incolora, inodora e insípida y se representa mediante una fórmula, H2O. Al video. ¿Cuánto tiempo? Ya. Bueno, vieron el video de que nos hablaba y nos decía las sustancias químicas puras. Ahí hablaba de algo muy importante de lo que estamos conversando hace un ratito, de los elementos que nosotros no podemos combinar. Es muy importante que se recalque eso. Hay elementos que nosotros no podemos combinar. Por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes, yo no pudiese combinar este elemento ligándolo con agua. ¿Por qué? Porque el agua es una sustancia química pura y en este caso la piedra también es una sustancia química pura. Y por más que yo trate de removerlo, ¿qué es lo más que pudiese ocurrir en este caso? Lo más que pudiese ocurrir es que el agua cambie de repente de tonalidad si la piedra está muy sucia o tiene algún polvo en la tierra, pero no hay una mezcla y no existe una combinación entre estas dos sustancias. De hecho, electrólicamente tampoco puede ocurrir. Entonces, cuando se hace una mezcla de este tipo o se hace una sustancia química, nosotros no podemos trabajar con sustancias químicas puras, pero si yo tomo ahora, fíjense, aquí tengo un poquito el agua con la harina, ella se separó y se asentó un poquito. Aquí sí no ocurre una mezcla homogénea, aquí se está ocurriendo una mezcla heterogénea y se están separando. Pero si yo la vuelvo a mezclar otra vez, entonces se vuelve a convertir en una disolución. Vamos a colocarle un poquito de colorante. ¿Qué está pasando aquí? Ojalá que se pudiese observar un poquito con la cámara, pero al yo remover, se logran observar las partículas. No se hace una mezcla, o sea, una mezcla homogénea, se haría una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque yo logro diferenciar las partículas. Esto tiene que ver con la densidad y con la cuestión de la harina. Pero, si yo mezclo el agua solamente con el colorante, entonces aquí sí, si yo lo remuevo bastante, aquí yo estoy buscando y estoy consiguiendo una mezcla homogénea. Pero es dependiendo de la cantidad de fuerza que yo le aplique y el movimiento a la hora de removerlo. Si yo lo remuevo muy poco, entonces sería una mezcla heterogénea porque yo pudiese observar las partículas.
Entonces, es importante que vayamos diferenciando cada una de las mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Aquí. Profesor, algunos estudiantes preguntan si el bronce está compuesta por estaño y cobre. Sí, mira, lo que pasa es que el bronce también es una aleación que está formada por otros materiales. Se utiliza más que todo no sé, para hacer figuras decorativas, también en platos, se utilizan en cosas de ese tipo, se utilizaba mucho bronce. Y también se utilizaba para las tuberías de gas. ¿Por qué? Aparte de que es un mineral bastante frío, cuando se hace la mezcla, se hace en este caso la fundición, él es bastante manejable, por eso que se puede utilizar. Seguimos. Fíjense que en las mezclas heterogéneas, para seguir el segundo concepto, una mezcla heterogénea es aquella que posee una composición no uniforme en la cual se pueden distinguir fácilmente sus componentes. Está formada por dos o más sustancias físicamente distintas, distribuidas en forma desigual. Las partes de una mezcla heterogénea pueden separarse fácilmente, pueden ser gruesas o suspensiones de acuerdo al tamaño de la sustancia. Fíjense lo siguiente, volvemos otra vez al ejemplo del agüita y las piedras, ¿ya? ¿Qué pasa con el agüita y las piedras? Ellas no se están juntando, o sea que son dos sustancias desiguales, distribuidas desigualmente. ¿Y qué pasa con ellas? Que yo las puedo separar fácilmente. Pudiese meter mi mano y sacar las piedras y dejar al final todo el agua, o pudiese pasarla por un colador y ¿qué va a quedar? Quedaría las piedras en el colador y el agua quedaría en el recipiente donde la colocaría. Entonces, en este caso, las mezclas heterogéneas difícilmente se pueden observar. ¿Cómo sería un ejemplo de mezcla heterogénea en la comida? Cuando mamá prepara una ensalada. Una ensalada, vayamos a un punto, es un alimento, una comida, ensalada. ¿Pero qué compone la ensalada? Varios elementos que por más que ustedes los piquen muy chicos, se van a observar todos los elementos. Entonces sería una mezcla heterogénea. El cereal con leche. El cereal con leche es muy rico para desayunar en las mañanas. Tú te preparas una taza de cereal con leche. Por más que tú dejes el cereal con mucho tiempo en la leche, se van a poder observar las partículas, o se va a poder observar en este caso los cereales, y hay una mezcla heterogénea. Fíjense, aquí están algunos ejemplos de una sopa o una cazuela, no sé, las piedritas y arroz y varias cositas. Está una piedra que está conformada un mineral por varios elementos. Está una galletita que tiene chocolate y ahí ensalada. Fíjense, son ejemplos de mezcla heterogénea porque nosotros fácilmente podemos diferenciar cada uno de los elementos que lo componen. En cambio, si nosotros no lo pudiésemos observar, sería una mezcla homogénea. Ok, fíjense, mezclas gruesas. También tenemos una parte que es la mezcla gruesa, que habla del tamaño de las partículas. Es apreciable, por ejemplo, en ensaladas, concreto y cemento, lo que hablamos hace rato, porque fácilmente se pueden observar. Pero también hay otras que no se pueden observar, que es cuando tú mezclas otras cosas. Por ejemplo, aquí dice depositar con el tiempo, por general tiene leyenda de agítese bien antes de utilizar. ¿Qué pasa con esto? Es que cuando yo estoy utilizando algo que voy a mezclar, por ejemplo, como los antibióticos, hay antibióticos que vienen solamente el polvito, y tú le agregas una cantidad de agua que viene en la descripción. Cuando yo lo agito bastante bien, a esto se convierte en una mezcla. No en todos los casos sería una mezcla homogénea. No, porque igual se siguen viendo las partículas, y más ahora que vienen estos antibióticos con sabores diferentes para niños, de frutilla y cosas así, entonces siempre se siguen viendo como las partículas de eso. Ok, lo que hablamos de un principio. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿limón y aceite podría ser? Fíjense qué pasa con el limón y el aceite. ¿Qué compra mamá cuando compra detergentes en la casa para lavar los platos? ¿No se han dado cuenta que muchos de esos detergentes que ustedes compran son diluyentes? Y esos diluyentes que se compran en casa tienen limón. ¿Qué pasa con el limón? Que diluye la grasa, diluye el aceite. Entonces sí se pudiese mezclar y haría una mezcla bastante viscosa, que es la que queda cuando al final de la ensalada, que a todos nos gusta, esa mezcla saladita y viscosita que tiene ácida y a la vez un poquito de grasa, bueno, sal y aceite, ácido y aceite. Profesor, una pregunta anterior. Yeah. El aire yo creo que puede ser homogénea porque está compuesto por diferentes sustancias, pero no las vemos. Sí, puede ser una mezcla homogénea. Fíjense, ¿qué compone el aire? Vayamos primero por ahí. El aire puede estar compuesto por muchas cosas, pero lo principal es el oxígeno.
¿ok? El oxígeno. Pero también pueden haber microbios o microscopios muy chiquitos que nosotros no los podemos observar a simple vista, que tiene que ser utilizado por un aparato que agrande la imagen. O el polvo. Si usted está en la calle y hay mucho polvo y pasa algo de viento fuerte, se levanta este polvo. ¿Y se levanta en dónde? En el aire, las partículas del polvo en el aire. Algunas veces sí la podemos observar, por eso es que se ven, cuando ven las películas sobre el desierto del Sahara, que hay estas tormentas de arena. Se pueden observar fácilmente las partículas de la tierra, la arena o el polvo. Pero normalmente cuando estamos así en la calle, nosotros no observamos que también hay dióxido de carbono, hay oxígeno, hay los olores. Si alguien pasó con un perfume fuerte, se echó una colonia, un perfume, las partículas del olor, en este caso del perfume, también están en el aire. O sea que pueden haber muchos elementos. Profesor, también acá otorgan otro ejemplo de mezcla heterogénea. Ya. Las galletas con chispas de chocolate, qué rico. Maravilloso. Para esta hora son espectaculares, sí, claro que sí. Y argumenta, el estudiante argumenta porque dice que sus componentes se pueden distinguir con facilidad. Ya, pero ahora fijémonos una cosa, si este chocolate es blando y se derrite fácilmente con el calor a la hora de la galleta, entonces pudiese ser que la crema, el preparado de la harina para la galleta cambiaría a un tono más oscuro y sería una mezcla homogénea. Pero si son chispas, como habla el compañero aquí, que son chispas más gruesas o más duras, en este caso no se compactan con la galleta y queda como el ejemplo de la galleta anterior que vimos, que había una galleta con chispas de chocolate. ¿Ok? Fíjense, soluto. Soluto lo podemos observar aquí, que es la sustancia que se disuelve en una solución. Por lo general el soluto es un sólido, pero también puede ser una sustancia gaseosa u otro líquido, que se disuelve en una sustancia líquida. Por ejemplo, la sal. Creo que la sal o los terrones de azúcar, que hay unos cubitos de azúcar, que ustedes lo ven como un sólido, ¿ya? Y ustedes cuando lo mezclan, en este caso con el agua, ella se disuelve fácilmente y entonces se convierte en un solvente. El soluto es todo lo que se va a disolver. Por ejemplo, en este caso yo tengo bebidas de estas que son jugos, ¿ya? En este caso, si yo le coloco agua, ¿qué va a pasar? Se va a disolver. ¿Y cuál sería en este caso el solvente? El solvente sería el agua. El agua es el que va a permitir que el soluto se disuelva, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo colocarle a esto un poquito de agua y ocurre lo mismo que el experimento anterior cuando utilizamos el otro químico. Ahí yo estoy utilizando el soluto, que es el jugo, perdón, el jugo en este caso como en piedritas o en harina, por decirlo de alguna forma, y el solvente que vendría siendo el agua, ¿ya? Y yo al agitarlo bastante, bueno, tengo un jugo en este caso y sería una sola mezcla homogénea, porque no se logran ver las partículas. Pero esta mezcla homogénea yo la puedo cambiar, la puedo convertir en heterogénea. ¿Cómo sería? No mezclando bien, mezclando muy poco, o colocándole otra cosa, como en este caso el arroz. Yo le estoy colocando arroz a esta mezcla, yo a simple vista no la puedo ver, pero cuando yo muevo y agito, yo empiezo a observar que el arroz empieza a moverse, y en la parte de abajo está todo el arroz. O sea que eso sería una mezcla heterogénea que anteriormente era una mezcla homogénea. Aquí le voy a colocar otro video que también va a hablar un poquito de lo que es soluto y solvente para que lo podamos entender mejor. Dentro de la naturaleza se define como soluto a la materia sólida o, en caso contrario, la más densa que se introduce en una disolución, mientras que los solventes son aquellos medios líquidos que se encargan de diluir al solvente dentro de la disolución. El soluto normalmente se encuentra en una proporción mucho más pequeña que la del solvente. Cabe destacar que es de vital importancia conocer la capacidad de disolución que poseen los solutos, para así conocer la cantidad estimada de solvente que se necesita para generar dicha disolución. Ejemplos de ello sería la sal en el agua, donde la sal es el soluto y el agua el solvente, o los granos de café, que serían el soluto, con la leche, solvente. Ok, fíjense lo siguiente. Con este video pudimos observar bien qué vendría siendo el soluto y el solvente, lo que yo les estaba hablando hace rato. El soluto es todo lo que se pueda, que sea duro en este caso, o que sea
sólido, ¿sí? Y el solvente, todo lo que sea líquido. El líquido es el solvente. Entonces, para yo hacer una mezcla homogénea, obvio, tiene que estar completamente disuelta. Por eso, cuando se habla de disoluciones y mezclas, las disoluciones, el concepto principal son mezclas homogéneas. Todas las disoluciones son mezclas homogéneas. Y las mezclas heterogéneas es donde uno pueda observar los elementos. Fíjense, ya esta parte es la parte de los experimentos que ya lo hemos ido realizando en algunos casos. Pero aquí tengo uno que me gustaría hacer, que es para el final, por decirlo de alguna forma. Tengo alcohol gel. El alcohol gel es un poquito más denso, por decirlo, más espeso. Yo lo voy a mezclar con los granitos de arroz. Vamos a ver qué pasa. Fíjense que por la densidad en este caso, o lo espesa del alcohol gel, los granitos de arroz se mantienen en casi todo el recipiente con el alcohol gel, ¿ya? Pero si yo lo colocara, se me acabó el arroz, pero si yo lo colocara el arroz con simplemente el agua, al yo mezclarlo, ¿qué va a pasar? Todo el arroz se va a sentar como está aquí con las piedras. No va a pasar como ocurre aquí con el alcohol gel. Fíjense bien el alcohol gel. Yo lo vuelvo a remover, lo sigo removiendo. ¿Y qué pasa con esta mezcla heterogénea? Bueno, se mantiene en todo el líquido del arroz. Poco a poco se va a ir asentando y va a bajar por su peso. Pero si fuese sido en el agua, las partículas de arroz todas estarían en la parte de abajo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí, Javier Vizcarra pregunta si es que el agua con la gasolina, si podrían ser, lo preguntó antes del No, video. de hecho, no se mezcla el agua con la gasolina y muchas personas utilizan eso hasta para dañar algunos motores de los autos porque no se puede mezclar agua con gasolina porque la gasolina es un hidrocarburo y aparte es más pesado. Ustedes no sé si han visto algún video de cuando existe un incendio o un buque de esto que transporta petróleo, por alguna cuestión ocurre un accidente y hay un derrame de petróleo o derrame de combustible. El combustible va a estar siempre flotando. ¿Y qué pasa con esto? Que el combustible no baja al fondo, a menos que sea por petróleo, que la densidad es muy fuerte, ahí por peso va a ir bajando, pero al principio se mantiene si el hidrocarburo es más liviano, como la gasolina. Y puede ser flamable. ¿Qué significa esto? Que puede ser que esté gasolina regada sobre un lago o sobre el mar y se puede encender igual, puede ser igual inflamable. O sea que eso puede ocurrir, más no baja al fondo, pero el petróleo sí baja. Por eso es que a veces cuando existen esos daños ecológicos muy grandes, la contaminación por culpa del petróleo mata peces, mata el ecosistema, mata todo porque es difícil de sacar. Y para sacarlo del agua hay que utilizar unos químicos que también causan daños. Entonces, en ese sentido, Javier dio un muy buen ejemplo de heterogéneo, de una mezcla heterogénea. Muy bien. Correcto. También, cuando hablábamos de los solutos y solventes, Andrea Herrera dice las calugas Maggi con el agua. Las calugas Maggi. Sí, claro. ¿Qué pasa con esto del caldo Maggi? Fíjense que nosotros estamos haciendo un cambio químico. ¿Por qué? Porque si yo solamente tengo el agua, le aplico calor al agua, ahí hay un cambio químico en las partículas del agua, empiezan a moverse más rápidamente por el calor y empieza lo que en este caso la evaporación o a hervir. Esos son los cambios por el cambio químico del color. Pero si yo le agrego un caldo Maggi, un cubito o esas cositas de Maggi, ¿qué estoy haciendo? Primero estoy cambiándolo hasta de color y segundo también estoy agregando un sabor. Entonces ahí sí hay un cambio químico también. Bueno, para cierre de la actividad, del cierre de la clase, yo voy a hacer una pregunta para el que le responda más rápido. El que le responda más rápido le vamos a dar un pequeño premio ahí que tenemos para ustedes. Y es, ¿cuál es la diferencia de una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea? El que haga la respuesta más rápida y sencilla, ese gana el premio. Bueno, profesor, aprovechemos el tiempo para agradecer a todas y a todos quienes nos han sintonizado en la clase de hoy. Sí. El tema ha sido soluciones químicas. Muy entretenida su clase, profesor. Gracias. Entonces, la pregunta está en el Power. ¿Cuál es la diferencia entre mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas? Recordar que hay un pequeño desfase. Ya. Vamos a ver quién se ganó entonces el...
Bien, agradecer al profesor Leonel, como dice el psicólogo estadounidense y profesor David Ausubel, cuando se asocian conocimientos nuevos con lo que ya poseemos, estamos siempre frente a un aprendizaje significativo porque nos hace sentido. Y hoy día creo que ha sido un aprendizaje muy significativo porque le ha hecho sentido a nuestros alumnos. Dijimos que íbamos a dar un premio a quien respondiera a las preguntas que planteó el profesor Leonel. Un premio muy bonito. Vamos a regalarle una bolso morral de nuestro establecimiento y también un bonito gorro. ¿Tenemos ganador ya? ¿Aún no tenemos ganador? Pero podríamos regalar a quienes más han participado. Ya. ¿Quién sería? Sería Javier Vizcarra, Andrea Herrera, Wilgerson y Lizeth Loyola. Muy bien. Gracias, profesor. Gracias al equipo que también nos acompañó hoy día en la parte técnica. Así que todos muy bienvenidos siempre a nuestro Liceo Comercial República de Brasil, donde los esperamos. Muchas gracias.